Ya A sus podemos empezar. órdenes, buenas tardes. Perdón, no le entendí. Ya podemos empezar si gusta. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Para mañana otros temas. Gracias al Corporativo CIE, al buen amigo Rubén, y por supuesto a todos los presentes, gracias por siempre la lealtad y el entusiasmo con el que están acá, con el que estamos todos acá el día de hoy presentes en esta ya sexta reunión de nuestro taller, donde estamos aprendiendo todo lo relativo a declaraciones anuales. Proceso en el que de paso estamos estudiando acerca de la declaración anual de personas morales, del régimen general de ley en este caso. Más adelante avanzamos con las diferencias, básicamente con la anual de una persona moral, reciclo. ¿Sí? Entonces, pero bueno, por lo pronto, déjenme por favor compartirles pantalla. Listo, y creo que la dinámica, bueno, pues está particularmente bien establecida ya en relación al hecho de que, bueno, vamos revisando el chat, voy revisando el chat de manera muy frecuente, ¿sí? Para efectos de ir atendiendo aquellas cosas que no sean claras o aquellas cosas en las que haya duda todavía, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, el día de hoy la buena noticia es que ya tenemos completados muchos de los datos que vamos calculando, empezando por el ajuste anual por inflación, las depreciaciones prácticamente, bueno, no prácticamente, las depreciaciones ya las hemos concluido, la parte del costo ya lo hemos determinado, la parte de la nómina exenta que es deducible o que no es deducible también ya está determinado y avanzamos por ahí con la parte de la gasolina y también la semana pasada con la parte de los viáticos, ¿sí? Con alguna facilidad por ahí dada por el artículo 152 del reglamento de la ley, en torno por ahí a un 20%, una cosa así. Pero bueno, seguimos avanzando entonces el día de hoy con el tema de las deducciones, ¿sí? Unas deducciones que conforme lo vamos a revisar en un momentito, ahorita que veamos las pantallas reales, obviamente sí, donde se van colocando los datos, pues los datos de las deducciones por cada concepto, eh, podremos ir avanzando. Bien, entonces, tenemos por aquí que en el tema de los honorarios pagados a personas físicas, visto en el formulario tal cual de la declaración anual, déjenme ver por aquí dónde lo dejé, aquí está. En el tema de las retenciones aplicadas por una persona física que nos facturó a nosotros como persona moral, evidentemente, un concepto de honorarios o cualquier otro concepto siendo reciclo o eventualmente también la parte del arrendamiento, resulta que este año, una vez más, la declaración anual nos está procurando ir colocando en el caso de cada mes la base que le dio lugar al efecto de las retenciones que se pagaron durante cada mes, ¿sí? Entonces, considerando que en esos 573 pesos pagados del mes de enero, por ejemplo, puede haber facturas emitidas por personas físicas del régimen de actividad empresarial que nos facturaron honorarios o que puede haber facturas también emitidas por una persona física reciclo que nos haya emitido facturas básicamente por cualquier otro concepto, honorarios o servicios o lo que sea prácticamente. Por lo que dijimos en su tiempo cuando hablamos acerca de retenciones, pues esa base que dio lugar a esa retención, donde a su vez, en todo caso, podremos hablar de los honorarios pagados a una persona física que por lo mismo dio lugar al pago de la retención, es lo que va a totalizar entonces nuestra deducción por concepto de honorarios o servicios pagados a un reciclo. ¿Por qué es importante? Te pongo un ejemplo. Hoy 28 de marzo, obviamente entre muy grandes comillas, por supuesto, sí, pues, pero hoy 28 de marzo yo te emití una factura. Yo como persona física te emití una factura por concepto de servicios profesionales, pon tú, para no complicarnos mucho, eh, te la emití como tal. PPD 99 porque pues, no está pagada en este momento, así que te emití la factura. Y por lo que tú quieras, porque se atravesó Semana Santa o porque por lo que tú quieras, el hecho es que el pago lo terminé yo recibiendo el día 7 de abril, martes 7 de abril, si no me equivoco. Bien, pregunta, ¿cuándo es acumulable esa factura para mí?
En marzo cuando la emití o en abril cuando la cobré, en abril cuando la cobré. En eso estamos todos claros. Por lo mismo, ¿cuándo es deducible esa factura para ti? ¿En marzo cuando la recibiste o en abril cuando la pagaste? Evidentemente, en abril cuando la pagaste. Yo sé que si hablamos de un régimen general de ley, bueno, régimen general no aplica deducciones ni en marzo ni en abril. Lo que aplica es un coeficiente de utilidad y lo que, sí, claro, pero hablando del escenario de acumulación de mi parte, deducción de la tuya. Porque si una factura emitida por una persona física resulta que no está pagada en el año, ya hablando de escenarios un poquito más anualizados, quiero decir, si la factura no está pagada en el año, entonces esa factura no es deducible en el año. Lo será deducible cuando sea que la factura sea pagada, seguramente el año siguiente, estableciendo esta vez ya con periodicidades anuales el ejemplo que estábamos estableciendo hace un minuto con periodicidades mensuales. Si hoy tantos de marzo te emití una factura que terminé cobrando el tantos de abril, entonces aquello se acumula para mí en marzo, se deduce para ti en abril. Licenciada Mariana, la escuchamos con gusto, por favor. Gracias, buenas tardes, maestro. Buenas Oiga, tardes. hablando de todo esto de las facturas de la emisión y el pago, en algunas ocasiones me ha tocado que, sobre todo cuando se le pagan a cuenta de terceros, que le pagamos a la gente aduanal algunas facturas y los pagos a terceros. Entonces el agente aduanal a su vez le paga al tercero pasando el mes o pasando el año. Entonces la factura o el complemento se lo emiten, bueno, me lo emiten hablando yo de la empresa de la que pertenezco, me lo emiten a mí, hasta que queda el pago satisfecho. Mientras tanto yo tengo, pero por otro lado yo acá en mi estado de cuenta bancario me aparece que yo ya le pagué a la gente aduanal. En ese caso, ¿cuál sería la mejor opción? Porque de pronto digo, yo amarro mi pago con las facturas, pero entonces tengo que dejar un anticipo y lo saldo hasta el siguiente mes o hasta el siguiente año. Pues es que técnicamente, si usted le realiza el pago al agente aduanal hoy, pero el agente aduanal resulta que termina transfiriendo el pago hasta los tantos de abril, usted va a recibir la factura final, la de la persona a la que le paga a su vez el agente, vaya, hasta los tantos de abril. Por lo mismo, el pago que usted realice en marzo, técnicamente para usted tendría que ser considerado prácticamente como un anticipo, ¿sí? Y por lo mismo, como anticipo, pues ciertamente no va a tener como tal un efecto, pues un efecto de deducibilidad. Esa es la gran desventaja. Para temas de IVA, en una de esas lo podemos considerar, pero para efectos de ISR no. Entonces, en este caso en particular, donde la logística de el pago, la intermediación y la factura se da en esos términos, yo sí creo que puede representar por ahí esta gran desventaja para usted, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, adelante, gracias. a usted. Muy bien. Entonces les decía, en este caso, regresando al ejemplo anterior, donde yo emití una factura que la pagué, que la terminé cobrando, perdón, en abril y todo lo demás. Bueno, pues resulta que la factura para mí es acumulable en abril, deducible para ti en el mismo cuarto mes y por lo mismo el entero de las retenciones se dará lugar cuando la factura haya sido cobrada, es decir, pagada, mejor dicho, por ti. Es decir, la retención que contenía esa factura tú la vas a enterar por el mes de abril, declaración de retenciones que se presenta en mayo. ¿Sale? Entonces, por ahí. ¿Por qué lo digo? ¿O por qué lo aclaro? Porque en este caso ciertamente estamos como jugando un poquito, permíteme usar la palabra, jugando un poquito con el efecto de marzo y abril. Pero cuando aquello ya trasciende el año, entonces el tratamiento se vuelve completamente otro. ¿Por qué? Porque incluso hablando de Morales régimen general, que solo aplican deducciones en la declaración anual y en el día de mientras aplican coeficiente, hablando de las deducciones, si una factura a una persona física no está pagada dentro del ejercicio, entonces esa factura no es deducible para la empresa. No estoy hablando como tal de facturas que sean falsas o facturas que no, no, no. Estoy hablando de un tema de simetría fiscal. Porque si sustituimos las fechas para hablar de un 29 de noviembre y con un cobro al día 4 de enero, estamos todos claros que a nivel mensual la factura no es acumulable para mí en noviembre porque no la cobré en noviembre.
Es acumulable en enero cuando la cobré a nivel mensual, pero a nivel de deducción, para ti tiene el mismo efecto. Para ti ya no es deducible en 2025, lo será hasta 2026. Esa es la razón en la declaración anual del 2026, quiero decir, que se presenta en 27, quiero decir, vaya. Ahora, en ese sentido, esa es la razón por la que muchas de las planeaciones fiscales en general pasan por el filtro de cuando el flujo te dé para poder lograr eso. Si tu planeación fiscal pasa por el filtro de realizarle pagos a proveedores, asegúrate o inicia por las personas físicas que te hayan emitido facturas. ¿Por qué? Porque si no está pagada, entonces la factura no es deducible para ti, prácticamente bajo ninguna circunstancia, si no está pagada por ti. Bien, ¿por qué es importante? Porque aquí a este lugar o a estos campos de la declaración anual, se evidentemente llegarán aquellos montos que hayan sido efectivamente pagados en cada mes del ejercicio, que a su vez hayan dado lugar a el pago de esa retención, que si nos lo llevamos a nuestro papel de trabajo, vamos a tener entonces por ahí alguna partida de deducciones en conciliación. Dice el ejercicio, honorarios emitidos por personas físicas, 580,000 pesos, de los cuales solo se pagaron 500,000. Pregunta, ¿cuánto deduzco? Deduzco la proporción de lo efectivamente pagado y no deduzco el resto, los 80,000 pesos. Pero importante de destacar, oye, 80,000 pesos como no deducibles en este ejemplo, por supuesto, no deducibles en ningún momento, no, claro que son deducibles más adelante, pero por lo pronto, el hecho es que vamos a tener una deducibilidad en tránsito, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si yo contabilizados tengo, yo como persona moral, tengo contabilizados los honorarios por 580,000 pesos, contablemente, para efectos de mi gasto a nivel del estado de resultados, yo voy a considerar los 580,000. Que de los 580 solo pueda deducir 500, me va a generar por ahí alguna partida en conciliación. ¿Por qué? Porque esos 80,000 pesos están en tránsito. De manera que, aun cuando todos sean no deducibles en el ejercicio, aún los no deducibles, sigo diciendo, guardan cierta clasificación, vamos a decirlo así. Ejemplo, esta parte de aquí arribita es la nómina exenta no deducible, la deducibilidad en tránsito por ahí está también, ¿sí? Y seguimos avanzando. Honorarios a personas morales, 1,260,000, pagamos 1,100,000. Si la condición para efectos de poder garantizar la deducibilidad es que el honorario emitido por persona física esté efectivamente pagado, la pregunta que nos queda entonces es, ¿cuál es la condición si la factura la emite una persona moral? ¿Aplica lo mismo que para personas físicas? Técnicamente no. ¿Por qué no? Perdón, por favor. ¿Por qué no? Porque en dado caso, resulta que podemos asumir que entonces la regla que le aplica a las personas físicas de la que venimos platicando, pues ya no le aplica a una persona moral. Hasta ahí. Pero surge entonces una pequeña inquietud. ¿Cuál? Típicamente, ¿qué tipo de persona moral emite facturas por honorarios? Una sociedad civil. ¿Estamos de acuerdo? Una sociedad civil es el escenario típico de una persona moral que puede emitir facturas por honorarios. Y una sociedad civil tributa para efectos de ISR de forma muy similar a una persona física. ¿Qué significa? Que técnicamente, en dado caso, tendríamos que irnos ahora sí a la misma regla. Para efectos de que sea deducible, aquello tiene que estar efectivamente pagado. No tenemos el dato de si esta persona moral que nos emitió esta factura es en realidad una sociedad civil, así que podemos avanzar con el resto, naturalmente, ¿sí? Deduciendo o aplicando la deducibilidad de 1,260,000. Nada más toma en cuenta que si en tu caso, en tu papel de trabajo real, resulta que ese honorario está emitido por una sociedad civil, número uno, seguramente, definitivamente no haya lugar a retenciones. Eso que ni qué. De moral a moral no hay retenciones en servicios profesionales. Pero si quien lo emite es una SC,
Entonces, seguramente la regla de deducibilidad sea la misma que lo es para una persona física. Bien, listo. En el caso de los combustibles, ya lo hablamos. El tema de los 5,000 pesos obviamente no es deducible. Y hablando de criterios de clasificación de los no deducibles, esto sería un gasto sin requisito fiscal, sin mayor problema y sin mayor complejidad que eso. Y aquí ya no aplica, por lo menos a nivel recomendación, un tema del qué tanto es tantito, mira, son 2 millones, son 5,000 en efectivo, en un gasto total de 2 millones. Entonces aplícalo, no pasa nada. No, sí pasa, ¿sale? Sí pasa. Entonces, y aún si no pasara, no quieres esa contingencia, no quieres esa incertidumbre, perdona que hable por ti. Bien. Cuotas al IMSS, 614,840 pesos, ninguna complicación con el tema de la deducibilidad. Mismo caso con el tema del Infonavit y el RCB. Habría que tomar en cuenta, nada más por favor, que si dentro de estas cuotas al RCB y al Infonavit, una parte de esos 162,000 pesos corresponde a amortizaciones de créditos Infonavit, vaya, sí, esas amortizaciones no son deducibles, obviamente. ¿Por qué? Porque son literalmente un pago de alguien más intermediado a través de ti, ¿sí? Técnicamente, aun cuando el dinero de la amortización de los créditos Infonavit, tus trabajadores, haya salido obviamente de tus arcas, de las arcas de la empresa, el hecho es que no es un concepto deducible. Por lo mismo, si el tema de las cuotas al Infonavit contiene por ahí la parte de las amortizaciones, habría que hacer una pequeña clasificación. Y al respecto, me tocó saber un caso hace ya algún tiempo de alguna empresa que pagaba las amortizaciones al Infonavit, del trabajador acreditado, claro, pero no aplicaba la retención o no aplicaba el descuento en la nómina al trabajador. ¿Por qué no? Por lo que tú quieras. El hecho es que no aplicaba la retención. Pregunta, ¿en esos casos se vuelve deducible? Sí, siempre y cuando se reconozca ese ingreso como una percepción del trabajador. Una percepción que va a venir a lograr un efecto cero, porque yo lo incluyo como percepción, como cuotas a cargo del trabajador pagadas por el patrón, y como una deducción, como la parte de amortización Infonavit, si fuera el caso. Estoy muy seguro que no es lo más común de ver. Como te digo, yo alguna vez lo vi, pero una sola vez en mi vida hasta ahora. ¿Sí? Entonces, en condiciones normales, donde las amortizaciones evidentemente se descuentan en nómina y tal, pues, evidentemente no son deducibles, por la misma razón por la que si esas amortizaciones hicieran parte de estos impuestos por pagar en alguna subcuenta por ahí, tampoco participan a nivel del ajuste anual por inflación, cosa de la que ya hablamos antes. Muy bien. Avanzamos entonces, por favor. Un punto importante nada más. Hablando del desglose de los gastos. Esas dos partidas y algunas otras tantas, ciertamente, no solo esas dos, pues, pero esas dos partidas resulta que no forman parte de este desglose de los gastos de aquí. Si uno los buscara, pues, evidentemente no lo encontraría. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de la declaración anual resulta que las deducciones relativas a la nómina o relacionadas con la nómina tienen su propio campo, ¿sí? Entonces, si revisamos por aquí el formulario este de aquí, hablamos de deducciones relacionadas con la nómina, el tercer renglón por orden de aparición de arriba hacia abajo, y esas deducciones aplica para toda esta parte, ¿sí? Aportaciones en términos de la ley del Infonavit, de la ley del SAR, que no es otra cosa más que el RCB. Por alguna razón el SAT le sigue llamando SAR, pero bueno, los pagos del IMSS, algunas aportaciones para jubilación, ese tipo de conceptos, pues. Aplica en este campo de aquí únicamente estos dos renglones de acá. Todo lo demás, bueno, la nómina también tiene su propio campo, pero todo lo demás se irá a desglosar en el gran concentrado de los gastos, es decir, aquí, ¿sí? No todos los conceptos van a aparecer, ciertamente no, pero aquellos conceptos que no aparezcan enlistados por aquí tienen de pronto por ahí un gastos en general para efectos de poder acomodar lo que no tenga un renglón propio, digamos. Obviamente la lista en pantalla no es la lista completa es bastante más larga, pero bueno, el punto es gastos en general.
Procura entonces, como recomendación, procura entonces acomodar toda la mayor cantidad de conceptos que tengas, siempre que los tengas, de manera que gastos en general, el rengloncito que aparece por ahí más o menos al medio, gastos en general se convierta en un comodín, ¿sí? No en una alternativa para poner ahí la totalidad de los gastos. Perdón si se filtra por ahí el sonido de algún carro de sonido que está vendiendo no sé qué cosa aquí afuera, pero bueno, el punto es, ¿sí? Maestro, Así, ¿alguien tiene el micrófono abierto? sí, de hecho sí, también me está tocando escucharlo. Déjeme ver quién, un segundito. Bueno, creo que ya se están cerrando. Ya lo apagaron. Efectivamente, muchísimas gracias. Pero sí, obviamente la libertad para abrir micrófonos, bueno, es la que es. Cuando haya una intervención de viva voz, son bienvenidos. Por supuesto, en vía de mientras, agradeceríamos mucho el tema, seguimos agradeciendo mucho el tema de mantener los micros cerrados para entendernos mejor. ¿Va? Listo. Bien. ¿Qué pasa con los fletes? Ninguna objeción a su deducibilidad, hablando del tema de los gastos por aquí. Recordando, en el caso de los fletes, hay siempre una retención, por lo menos de IVA, ¿sí? Gastos de propaganda y publicidad, ningún problema con su deducibilidad. Gastos sin requisitos fiscales, ningún problema con su no deducibilidad, evidentemente. Y los otros gastos generales, algún conceptito por ahí de, no sé, el recibo del agua, punto, acumulado en el año, claro, ningún problema con su deducibilidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos que se deben de cumplir, naturalmente. Ahora, una pequeña aclaración. ¿Por qué? Si todos son no deducibles, ¿cuál es la relevancia de clasificarlos? ¿Sí? ¿Qué tiene de especial el hacer esta clasificación de la nómina exenta, de la deducibilidad en tránsito, de los gastos sin requisitos y demás? Bueno, porque con todo y que no sean deducibles para efectos de ISR, el hecho es que en algún punto más adelante los vamos a ir a necesitar. ¿Cómo en qué casos? Por ejemplo, bueno, la nómina exenta no deducible para ISR resulta que sí participa en el cálculo de la PTU cuando lleguemos a ella. ¿Sí? Solo para efectos de eso y solo la nómina exenta no deducible. No toda la cantidad de los no deducibles, solo este renglón. La deducibilidad en tránsito es lo que su nombre dice que es, o está lo que su nombre dice que está en tránsito. El siguiente periodo anual seguramente será deducible y acreditable y enterable la retención y todo lo demás. Ningún problema. Y los gastos sin requisitos fiscales, pues seguramente su mayor relevancia en los siguientes cálculos sea en la parte del cálculo de la CUFIN, cuando lleguemos a ella, ¿sí? Que también vamos a llegar en algún punto. No sé si hoy, pero en algún punto vamos a llegar también a la CUFIN como dato informativo de la propia declaración anual. Bien, entonces, de ahí la relevancia, pues, de esta clasificación. ¿Listo? Ahora sí, ya tenemos una totalidad de gastos por 6,5 millones punto a nivel contable, de los cuales únicamente podemos deducir poquito más de 5,6 millones de pesos en el ejercicio. Y ahora sí, ya tenemos integrada nuestra depreciación contable y también la fiscal. Nuestro costo de ventas, los gastos generales deducibles, el ajuste anual por inflación, de manera que ahora sí, ya estamos en posición de poder armar aquello a lo que yo le llamo el estado de resultados fiscal. Podemos empezar por cualquiera de los dos, por el fiscal o por el contable, y obviamente los vamos a hacer los dos, por supuesto, ¿sí? Yo les recomiendo comenzar, en este caso en particular, por el estado de resultados fiscal. Un estado de resultados fiscal que nos va a ir procurando por ahí la parte de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Ingresos y deducciones que sabes perfecto, que de acuerdo con la presentación que está de este lado por aquí, sabes perfecto que en la declaración anual únicamente los vamos a poder detallar, no incluir, salvo que fuera el caso de ingresos que solo se acumulan en la anual, en cuyo caso, bueno, ahorita vemos cuáles son. ¿Qué significa? Que si yo me voy, por ejemplo, ya en el formulario tal cual del anual, si yo me voy, por ejemplo, a los ingresos nominales y veo que por aquí tengo precargados 12,345,600 pesos, ¿sí? Esa cantidad será la de la integración de todos mis ingresos como tales,
los de las ventas, que serán probablemente el 90% de mis ingresos, pero también la ganancia cambiaria, pero también la ganancia en venta de activo fijo, pero también los diferentes conceptos a que haya lugar, porque llegado el momento de la anual, lo voy a tener que desglosar, ¿sí? Yo sé que en mi papel de trabajo de los pagos provisionales y en el propio formulario de los pagos provisionales como tal, únicamente necesito el dato de mi ingreso como un dato duro, ¿sí? 1.689.302 pesos, listo. En papel de trabajo, yo necesito saber cómo se integra mes con mes cada uno de esos ingresos, porque cuando llegue el momento del anual, ahora sí voy a necesitar el desglose. Ahora, toma en cuenta, eso sí, que no es fuerza, no es obligatorio que una persona moral tenga ganancias cambiarias o ganancia en venta de activo fijo o intereses de vengados a favor o nada de eso en general, ¿sí? Es decir, Fernando, ¿qué pasa si yo solo tengo ventas? Ventas nacionales a partes no relacionadas. ¿Tengo que tener algún desglose adicional de eso? No, técnicamente no. Ingresos nominales, 12 millones, no sé cuántos mil pesos, ¿sí? Detalle de los ingresos nominales, ventas nacionales a partes no relacionadas, 12 millones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, listo. Pero la recomendación o la obligatoriedad, mejor dicho, del desglose más profundo de los ingresos es en aquellos casos nada raros de ver, donde resulta que también hay un resultado en venta de activo, donde también hay una ganancia cambiaria, donde también hay algún otro tipo de concepto acumulable. Recomendación para estos días. Alguien me preguntaba hace rato, oye, ya se puede enviar la declaración anual de personas morales? Respuesta, sí, ya se puede. De hecho, ya en días pasados, ayer o antier básicamente, ya estuve yo presentando algunas declaraciones anuales de personas morales que se presentan prácticamente en ceros. Sí, entonces de manera que ya se puede enviar. Recomendación. La recomendación no es ya se puede enviar, entonces corre a enviarla. No necesariamente. Estamos muy en tiempo. Asegúrate nada más de, con todo y lo que eso implica, la carga de trabajo adicional que implica y tal, asegúrate nada más de no dejarlo para el último porque luego el portal se satura. Y el 31 de marzo es martes, o sea, no hay prórroga de nada. ¿Sí? En algún momento cayó viernes, se recorrió el lunes por el 5 del código. Sí, en este caso es martes. A lo que voy. Mientras no la dejes para lo último, la puedes presentar hoy mismo, el próximo lunes, el siguiente lunes, cuando tú quieras, ¿sí? Pero de primer momento, yo te recomendaría que te acercaras al formulario de tu declaración anual solo para efectos de ver que los ingresos nominales que tienes en tu papel de trabajo, los que tienes acumulados en pagos provisionales acumulados, vaya, sí, a diciembre, ¿sí? Frente a los que te aparecen en la declaración anual sean los mismos, porque si no, puede implicar que en realidad algún ingreso debiste acumular y no acumulaste, o bien puede implicar que en algún momento hubo una declaración provisional, en algún momento del año 2025, quiero decir, hubo algún pago provisional que se presentó con una cantidad a pagar que no se pagó, y por lo mismo el pago está como omiso, pero el ingreso tampoco está prellenado ciertamente, pues. Entonces, en cualquiera de los casos, hoy tantos de marzo, hoy 5 de marzo, me parece que podemos empezar por ahí. Ahora, que si ya está todo listo y los papeles de trabajo correctos con la pulcritud numérica que deben tener y demás, bueno, envíala pues, ¿sí? Obviamente, ya está disponible el formulario para hacerlo. Para los que seguimos trabajando con correcciones y con papeles y con todo lo demás, lo más recomendable es solo verificar en este primer momento, solo verificar que lo que aparece precargado en la declaración anual corresponde con mi papel de trabajo, que a su vez corresponde con mi ingreso acumulado a diciembre, que en el propio papel de trabajo tengo desglosado para poderlo desglosar en la anual. ¿Sí? Entonces, por favor. Muy bien. Ahora sí, déjenme revisar por aquí el chat. Eh, Maestro, ya están prellenadas las declaraciones de personas físicas y ya se puede ver si son correctos los ingresos, así como usted lo menciona. Efectivamente, efectivamente. A nivel de las personas físicas, según lo tengo yo entendido, lo que hay hasta ahorita es más un visualizador, como un simulador.
¿Será que no he ingresado al anual de ninguna física? Ciertamente, pero según yo, hasta el momento es solo el simulador. Pero en cualquier caso, aún el simulador sirve para que cuando llegue el momento de enviar la anual podamos estar seguros de la información que la autoridad está considerando. Gracias, licenciada Mariana, por su comentario. Bien, entonces, una vez que ya comenzamos aquí, ¿sí? Efectivamente, el simulador, no se preocupe. Una vez que ya comenzamos aquí, vámonos entonces, por favor, con el estado de resultados fiscal, que yo así le llamo. Es un término muy mío, si tú quieres. El término correcto es determinación de la utilidad fiscal y el resultado fiscal base para ISR, ¿no? Yo le llamo estado de resultados fiscal. Es un término, si tú quieres, poquito mío. Bien, ingresos acumulables. ¿Qué cosa es acumulable para una persona moral? Régimen general de ley. Pues, evidentemente tendremos que hablar pues de las ventas totales. 38.722.000 pesos. ¿De dónde saco el dato? En la vida real, ya en mi práctica profesional real, bueno, pues evidentemente de la contabilidad. Recuerda, si está facturado en condiciones muy genéricas, si está facturado, es acumulable, a menos que la factura contenga la venta de un activo fijo, en cuyo caso nos vamos a otro cálculo, a otro lugar. Pero si la factura es un ingreso ordinario, ¿sí? Un ingreso propio de la actividad, como se llama técnicamente, pues, entonces si está facturado en régimen general de ley, si está facturado, es acumulable. En reciclo persona moral, si está facturado y está cobrado, es acumulable. ¿Sí? Bien. Ventas totales, 38 millones de pesos. ¿Por qué lo aclaro? Esto de si está facturado es acumulable. Por aquello de el mito, que no es más que un mito, que reza que una nota de crédito puede anular los efectos de la acumulación, perdón, ya desde el pago provisional y por lo mismo del anual. Y lo cierto es que no, ya lo hablamos hace poco, pero aún si la factura tiene una nota de crédito, el hecho es que es acumulable en el pago provisional. La nota de crédito será deducible en la declaración anual, ciertamente, por aquí en las deducciones autorizadas como devoluciones sobre ventas, sí, pero en pago provisional, la factura, aún con su nota de crédito, la factura es acumulable. Bien, listo. ¿Qué otro concepto de ingresos tenemos para empezar? Bueno, resulta que también tenemos anticipos de clientes, que se parecen mucho los anticipos de clientes a las ventas, en el sentido de que se facturan y demás, pues, de un tiempo a la fecha. 1.926.000. Especialmente aplicable por si entre los presentes hubiera algún colega entre cuyas responsabilidades fiscales hubiera una constructora, por ejemplo, que no es el único tipo de contribuyente de ninguna manera, no es el único tipo de contribuyente que puede recibir anticipos, pero sí es por lejos el más común. ¿Bien? Listo. ¿Qué otro concepto es acumulable de entre nuestra balanza de comprobación? Bueno, tenemos ganancias en ventas de activo fijo e intereses de vengados a favor, en cualquier orden. Tenemos entonces por aquí, no sé por qué esto está en letra gris. Ah, ya sé por qué. Listo. Tenemos intereses de vengados a favor o productos financieros, como le quieras decir. Contablemente lo llamamos producto financiero. Al respecto de los intereses, recuerda por favor, depende de qué tipo de interés a favor estemos hablando para determinar en qué momento se acumula. Ejemplo, disculpen por favor. Si estamos hablando de intereses de vengados, es porque seguramente haya por ahí algún modelo de inversión de esta empresa en algún modelo bancario o en alguna SOFIPO o en la bolsa o en lo que tú quieras. Esos intereses que se generan son acumulables en el mes en el que se generan, independientemente de que en ese mismo mes se bancaricen o no. ¿Sí? Entonces, va. Eso es en cuanto a lo que llamamos intereses de vengados o intereses nominales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los intereses moratorios? Típicamente ligados a alguna deuda, a algún cliente, a alguna cosa así. ¿Qué pasa con los intereses moratorios? ¿En qué momento se acumulan? ¿Cuándo se generan también o cuando se cobran?
Aún hablando de personas morales, régimen general de ley, los intereses moratorios son acumulables en el momento en el que se cobran. Por eso es importante de identificar si el interés del que estamos hablando es un interés devengado, producto típicamente de una inversión, por ejemplo, o es un interés moratorio. Porque si es moratorio, tendríamos que esperar a que el interés esté efectivamente cobrado para poderlo acumular. ¿Sí? Muy bien. Y ahora sí, déjenme eliminar estos dos renglones sin mover el resto de la tabla, porque resulta que concluimos por aquí con la utilidad o ganancia, como le quieras decir, utilidad en venta de activo fijo, o lo que contablemente llamaríamos otros ingresos. 589,741 pesos. Ningún problema. ¿No nos faltó nada por acumular? Creo que no. No. Ventas, anticipos, productos financieros, otros ingresos. Dentro de los productos financieros, dentro de este 1,203,000, eventualmente también puede haber, por ejemplo, una utilidad cambiaria o ganancia cambiaria, ¿sí? Que también se contabiliza por ahí en productos financieros. No es el caso, pero puede serlo en la vida real. Si sumamos la totalidad de los ingresos, vamos a llegar entonces a un solo total. 42,441,000 pesos, que para el caso será lo que aparezca aquí, derivado de los pagos provisionales y que desglosaremos acá. De los 42 millones, 38 son por ventas, 1,900,000 es por anticipo, aunque en realidad, pues es, como te digo, a nivel CFDI es prácticamente indistinguible una venta de un anticipo. Lo que tendremos que hacer acá es nada más distinguir cuál es cuál, ¿sí? 1,200,000 de intereses que por aquí aparece en la lista y 589 de utilidad en venta de activos fijos, acciones y terrenos. Creo que algo así dice en la lista por ahí. Pero bueno, cuál sea la denominación exacta del desglose, bueno, ya lo hablamos. Listo. Deducciones autorizadas. Por cierto, si alguien tuviera algún comentario respecto de la acumulación de ingresos o de su desglose o de alguna situación en particular que quiera compartir, les recuerdo que el propósito principal de este taller es precisamente ese, el de acompañarlos en sus dudas reales, no tanto propiamente el de enseñarles como tal, en el sentido estricto de que, pues bueno, en general todos aquí conocemos más o menos un poquito la estructura de el estado de resultados fiscal y demás. Si hay alguna duda o alguna duda real que quieran compartir, los escucho con mucho gusto. Listo. Por lo pronto avanzamos con deducciones autorizadas. Y la primera de las deducciones autorizadas va a ser entonces nuestro costo de ventas por alguna cantidad por ahí. Uy, me fui de paso, disculpa. Por alguna cantidad por ahí. En la conciliación contable fiscal, cuando lleguemos a ella, nos vamos a ir a encontrar con que una deducción contable no fiscal es el costo de ventas contable y una deducción fiscal no contable es el costo de ventas fiscal. En términos generales, el costo de ventas contable y el costo de ventas fiscal técnicamente tendrían que ser el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque habrá muy poquitas razones, de momento no se me ocurre honestamente ninguna, pero habrá muy poquitas razones por las cuales ambos valores sean distintos. Esto significa que lo que consideramos aquí como deducción autorizada, costo de ventas a nivel fiscal, participará también en el estado de resultados contable como un costo de ventas a nivel resta de las ventas, digámoslo así. El orden podrá ser diferente en el sentido de que el estado de resultados contable no se elabora propiamente como todos los ingresos y luego todas las deducciones, tiene otra estructura, pero el sentido es básicamente el mismo. Por cierto, aquí sobra un renglón. ¿Sí? Listo. Costo de ventas. Avanzamos entonces, por favor, hacia los gastos generales, únicamente los deducibles, por favor. ¿De dónde obtenemos el dato? De esta clasificación que fuimos haciendo aquí. Únicamente la lista, perdón, de estos gastos deducibles que obviamente ya tenemos por aquí totalizados. 5,666,737 pesos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es deducible para la empresa? Pues evidentemente la deducción de inversiones.
o como le llamaríamos tradicionalmente, la depreciación fiscal, que ya le hemos hablado, por 710,867 pesos. Muy bien. Si los intereses que devengamos a favor son acumulables, entonces los intereses devengados a cargo serán deducibles, o lo que llamaríamos a nivel contable gastos financieros, 460,000 pesos. Pero cuidado con algo, porque resulta que para que los intereses sean deducibles, el capital que le dio origen al pago de esos intereses tendrá que estar necesariamente relacionado con la actividad de la empresa. En ese sentido, ¿qué tipo de intereses a cargo son estos? Por ejemplo, bueno, compramos, resulta que, no sé, una máquina, esta máquina, perdón, esta aquí, esta la compramos en 2025. Y por alguna razón, esta máquina la compramos financiada y ese financiamiento está generando intereses en cada pago. ¿Esos intereses son deducibles? Sí. ¿Por qué? Porque se relacionan con una compra o en su caso con un gasto. Gasto no es el caso de la máquina, pero también puede ser el caso en general, ¿sí? Se relacionan con algún gasto o con alguna compra que técnicamente es deducible o tiene algún efecto deducible. ¿Por qué lo aclaro? Porque entre los gastos financieros, eventualmente podremos saber quiénes lleguemos a contabilizar los intereses que genera el pago de alguna tarjeta de crédito, no necesariamente utilizada en los fines empresariales. La tarjeta de crédito del dueño pagada por la empresa, por ejemplo. Que eso tiene más de un efecto, puede tener más de una consecuencia, sí, pero que de primer momento estamos hablando del hecho de que si las compras que hizo esta persona, el dueño de la empresa, vaya así, por decirlo en términos así muy laxos, si las compras que hizo no tienen que ver con la empresa o no son deducibles para la empresa, los intereses que genera la tarjeta de crédito tampoco. ¿Sí? ¿En qué utilizó el señor, la señora, esa tarjeta de crédito? En comprar qué, lo que tú quieras. Y mira que me ha tocado ver, y no solo a mí, cualquier cantidad de barbaridades en los conceptos, pero bueno, barbaridades en el sentido pues obviamente no es deducible, a eso me refiero, por eso lo llamo así. Pero bueno, si el concepto pagado con esa tarjeta o con ese préstamo o con ese financiamiento no es deducible para la empresa, el interés que genere tampoco. Con todo y que sea recomendable o no recomendable o lo que sea, el utilizar una tarjeta de crédito para operaciones más bien personales, con todo y el carácter recomendable o no recomendable que pueda tener, el hecho es que los intereses no son deducibles, para empezar. Intereses devengados a cargo, entonces, deducibles bajo esa condicionante, por favor. Y por último, según yo, por último, eh, la pérdida en venta de activo fijo y ya es todo lo que habría. Uy, ¿qué pasa aquí? Pérdida en venta de activo fijo por alguna cantidad por ahí. Listo. Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto, perdón. Ya decía yo que me faltaba algo. El ajuste anual por inflación. Pequeñísimo detalle. Que en este caso resultó deducible y que lo vamos a deducir por la cantidad que haya resultado. Ajuste anual por inflación, deducible. Partidas en conciliación que podemos detectar ya desde aquí. Los anticipos de clientes, la deducción de inversiones, los gastos generales deducibles, porque contablemente consideramos la totalidad de los gastos, no solo los deducibles, y el ajuste anual por inflación. No hemos llegado a la conciliación, vamos a llegar a ella, pero por lo pronto tenemos ya detectados uno que otro, eh, una que otra partida que va a participar por ahí a nivel de la conciliación. Y entonces tenemos un total de deducciones por 29 millones de pesos, 29,7 millones de pesos, una cosa así. Estamos calculando 2025, lo que significa que tendríamos que ir a revisar si en 2024 la empresa generó alguna PTU que haya pagado en el mes de mayo del 2025. Pero resulta que no. No solo no generó una PTU, sino que de hecho generó una pérdida.
pérdida 2024 por tal cantidad. Ahorita vemos qué hacer con ella, pero por lo pronto, el hecho es que la PTU, pues no hay tal. En este caso no. Bien. Y llegamos a una utilidad fiscal. Total de ingresos menos total de deducciones menos, nomás por no dejarlo de incluir en la fórmula, la PTU. Utilidad fiscal, 12.719.000 y tantos pesos. Bien. Ahora, no tenemos todavía la base para determinar nuestro ISR, salvo que las pérdidas por amortizar fueran cero. No es el caso. Para lo que sí tenemos la base es para efectos de poder ir a calcular nuestro coeficiente de utilidad. Un segundito. ¿Por qué? Porque el coeficiente de utilidad lo vamos a ir a calcular, evidentemente, en función de la utilidad fiscal, por supuesto. Por aquí, por un ladito de la fórmula, o el desglose, mejor dicho, una pequeña corrección por aquí en el año, y entonces tendremos que una utilidad fiscal por 12 millones de pesos, divididos entre el total de los ingresos nominales. Pregunta, si estos son los ingresos acumulables, este desglose de aquí, ¿qué cosas son los ingresos nominales? Vamos a hacer por aquí la aclaración para compartirles este Excel actualizado una vez que hayamos concluido la sesión hoy mismo. Si por si acaso se me llegase a olvidar, no sean malitos, recuérdenme por favor de, hey Fernando, quedaste de enviar. ¿No? Listo. Ingresos nominales son los ingresos acumulables menos el ajuste anual por inflación acumulable. ¿Qué significa? Que en este caso, si hubiera algún renglón por aquí de ajuste anual por inflación acumulable, tendríamos que hablar, no es el caso, obviamente, ahorita lo voy a regresar, pero si fuera el caso de un ajuste anual por inflación acumulable por esa cantidad, tendríamos que hablar necesariamente de que los ingresos nominales son este de aquí, de las ventas, este del anticipo de clientes y este de la utilidad en venta de activo fijo. Esa es la diferencia entre el ingreso nominal y el ingreso acumulable. Pero no es el caso, vuelvo y repito. El ajuste anual por inflación, si bien es cierto, ya lo calculamos, el hecho es que no es acumulable. Y por lo mismo, en este caso en particular, los ingresos nominales son iguales que los ingresos acumulables, es decir, 42 millones de pesos. ¿Sale? ¿Qué significa? Que nuestro coeficiente de utilidad lo vamos a ir a aplicar por 0.2997. ¿Cuándo se empieza a aplicar? Aplicable del mes de marzo de 2026. En este caso me permito especificar 2026 porque ya sabemos que estamos trabajando con la anual 2025, pues. Este coeficiente de utilidad es aplicable desde la declaración provisional de ISR. Digo, se puede sobreentender, pero mejor lo aclaro. Desde la declaración provisional de ISR del mes de marzo del 2026. Ahora, algo bien importante a destacar es que, ¿cómo funciona el coeficiente de utilidad? El coeficiente de utilidad que utilizamos en 2025 a partir del mes de marzo tendría que provenir del coeficiente 2024. Déjenme ver si tengo por aquí la pestaña, que creo que sí. Aquí está. Del año 2025. Yo traigo en la declaración del mes de enero un coeficiente, en la de febrero un coeficiente, y a partir de la declaración del mes de marzo, yo voy a ir a aplicar en mis provisionales 2025 mi coeficiente de utilidad, ¿sí? Del anual 2024. Pero en la anual 2024 generé una pérdida y por lo mismo no tengo coeficiente de utilidad. ¿Qué significa?
¿Dónde lo dejé? Aquí está. ¿Qué significa? Que aquí en marzo o a partir de marzo sigo utilizando marzo 2025 mi coeficiente de utilidad que traigo desde el 2023. ¿Sí? Esto está así. Tenemos un año 2025 donde el coeficiente de utilidad del 2024 es igual a cero, porque el resultado del 2024 es igual a pérdida. ¿Qué significa? Que desde marzo 2025 utilizo el coeficiente de utilidad que traigo desde el 2023. Utilizo el inmediato anterior. Ahora, en 2023, o mejor dicho, en 2022, yo traigo un coeficiente de utilidad de 0.0857. Y en 2023 tengo un coeficiente de utilidad de 0.0284. Aquí está. 0.0284. Si en 2025 no puedo utilizar un coeficiente 2024, me tengo que ir hacia atrás, hasta 5 años hacia atrás, hasta donde encuentre el primer coeficiente de utilidad que tenga. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso, yo voy a aplicar en 2025 el coeficiente de utilidad de 0.0284, básicamente todo el año. ¿Sí? Pero resulta que ya estamos en pagos provisionales del 2026. ¿Bien? Pagos provisionales del 2026. ¿Qué coeficiente tengo para enero y febrero del 2026? Pago provisional de febrero que estamos por presentar en estos días, de paso se ha dicho. ¿Pero qué coeficiente traigo? El mismo todavía. El mismo del 2025, que a su vez proviene del 2023, porque en el 24 hubo pérdida. Hasta ahí. ¿Bien? ¿Qué pasa a partir de marzo? A partir de marzo, evidentemente ahora sí voy a poder utilizar el coeficiente que determiné sobre la utilidad del 2025, es decir, 0.2997, y con ese 2997 me quedo el resto de los meses del año. ¿Cuál es el problema? Ya te diste cuenta, y obviamente ya te diste cuenta de la agresividad en el incremento, del 0.02 al 0.2997. Esa es la razón por la que la gran mayoría, por no decir todos, los esfuerzos de la planeación fiscal se enfocan en optimizar, no necesariamente reducir a la brava, pero sí optimizar el tema de la utilidad fiscal para no repercutirle tan agresivamente a este indicador. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si resulta que yo pasé de 0.0284 a 0.2997, por lo menos los pagos provisionales de marzo, abril y mayo, y junio también de hecho, voy a tener que quedarme con ese coeficiente. Aunque a partir de julio, resulta que vaya y presente lo que hablábamos hace días, una autorización para reducir coeficiente de utilidad para quitarle lo más posible el carácter agresivo al coeficiente que ya traemos. Entonces, vuelvo y repito, en este momento prácticamente solo estamos calculando un coeficiente de utilidad solo para efectos de ver cuál nos da y para ver a partir de cuándo lo aplicamos y para ver lo que haya por ver. Sí, ya en la vida real, los esfuerzos de la planeación fiscal comienzan por aquí, ¿sí? Por el tema de la optimización del coeficiente de utilidad. Ojo, recuerda lo que alguna vez hablamos respecto de materialidad. El tema de que la empresa sea rentable también es uno de los elementos de la materialidad. Es decir, optimizar un resultado fiscal no tiene que ver solo con convertir el resultado en pérdida. Si por la razón que tú quieras, que es algo que estoy viendo mucho en mis papeles de trabajo acá, si por la razón que tú quieras el resultado se volvió pérdida por la situación socioeconómica y por toda esta particularidad, se volvió pérdida, se acabó, ¿sí? Pero
Que la planeación fiscal esté orientada únicamente a convertir el resultado en un resultado negativo, eso sí ya es un poquito otra cosa, porque se puede comprometer, insisto, la rentabilidad de la empresa. Bien, listo. Por lo pronto, ya tenemos una utilidad fiscal porque de primer momento sirve de base para calcular el coeficiente y también va a servir de base cuando lleguemos a esta última cédula, que es una de nuestras últimas, ciertamente sí. También sirve de base cuando lleguemos a esta última cédula para determinar por lo menos la UFIN del ejercicio. No necesariamente la QFIN, pero la UFIN sí. ¿Sí? Pero si bien sirve para calcular la utilidad fiscal neta y sirve para calcular el coeficiente de utilidad, no sirve para calcular el ISR por pagar. ¿Por qué no? Porque resulta que, de acuerdo con el artículo 10, 9 y 10 de la ley del ISR, a esto todavía le falta restarle las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores debidamente actualizadas. Entonces, si acabamos de decir que en 2024 traemos una pérdida fiscal por aplicar, entonces 2025, el cálculo 2025 es el momento correcto para aplicarla. Pero resulta que antes que poderla aplicar, primero la tenemos que actualizar. De manera que no es correcto hablar de aplicar por ahí esa cantidad en bruto porque no ha pasado por el proceso de actualización. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ¿qué significa? Que vamos a ir a calcular o vamos a ir a actualizar, perdón, no, es aquí. Vamos a ir a actualizar el monto de esta pérdida fiscal. No más una pequeña aclaración, por favor. Las pérdidas fiscales son amortizables contra las utilidades fiscales para efectos de ISR únicamente, para efectos de PTU no, pero para efectos de ISR sí. Son amortizables las pérdidas contra las utilidades hasta que se agoten o hasta que pasen 10 años, ¿te acuerdas? Lo que pase primero, hasta que se agote o hasta que pasen 10 años, lo que suceda primero. Pero resulta que en el proceso, si por lo que sea la pérdida fiscal se puede aplicar y no se aplica, entonces se pierde el derecho a aplicarla. Ahorita ponemos un ejemplo de eso. Bien, por lo pronto vamos a actualizar la pérdida fiscal. Y esta actualización nos va a llevar necesariamente 2 etapas. 2 etapas por cada pérdida, por supuesto. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser el caso que en tu caso particular resulta que haya una pérdida del 2024, una del 2021 y una del 2018 que todavía se pueden aplicar, o de la que todavía te remanentes, por ejemplo, o lo que sea. Si es el caso, acuérdate de algo. Resulta que traes pérdidas 2020, 2021 y 2024. Para amortizar la utilidad del 2025, recuerda comenzar, por favor, con la pérdida del 2020, que es de pronto la más antigua en relación al paso de los 10 años y demás. Bien. Y cada pérdida como tal, bueno, tendría que ser actualizada en función de sus propios indicadores o en función de sus propias fórmulas, que a su vez nos remiten naturalmente a los INPCs, pero de cada año en particular, por lo menos en cuanto al primer factor, porque son 2 factores, ¿recuerdas? Bien, vamos para allá. En este caso, solo tenemos una pérdida en 2024. Si tú tienes más de un ejercicio con pérdida que todavía puedes aplicar, recuerda por favor que las vamos aplicando de atrás hacia adelante, de la más antigua a la más reciente, para evitar que se nos lleguen a caducar y por lo mismo que lleguemos a perder el derecho de aplicarla por un tema caducidad. ¿Bien? Esta pérdida histórica, en este caso, es por 1.780.000 pesos. Y vamos a aplicar en primer lugar un primer factor de actualización. Factor de actualización que obviamente estará dado en función de los INPCs. El primero es el INPC del último mes del ejercicio en que ocurrió la pérdida, o sea, diciembre prácticamente en todos los casos. La pregunta es, ¿diciembre de qué año? Diciembre del 2024. Esto es, no va.
INPC de diciembre del 2024, que lo podemos ir a buscar de una vez aquí en los INPCs. Tenemos por aquí 137.940. Entre el INPC del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió la pérdida, por supuesto. Ahora, para saber cuál es ese primer mes de la segunda mitad, habría que saber cuáles son las dos mitades en las que el ejercicio se compone. ¿Por qué? Porque si el 2024 fue un año completo, aquí no hay ningún inconveniente, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta que las dos mitades son enero-junio para la primera, julio-diciembre para la segunda, y el primer mes de la segunda mitad pues no tiene literalmente ninguna vuelta de hoja. Mes de julio, INPC de julio, que es exactamente el caso en este caso. ¿Qué pasaría si resulta que el 2024 fue el primer año de la empresa y comenzó en mayo? ¿Te acuerdas lo que decíamos cuando hablábamos de depreciaciones fiscales? Bueno, pues en este caso aplica igual. ¿Por qué? Porque de mayo a diciembre hay 8 meses. La primera mitad son los primeros 4, la segunda mitad son los segundos 4 y el mes que queda a la mitad es septiembre, en este segundo ejemplo, claro. Para no complicarnos, vamos a considerar 2024 como ejercicio completo y un primer mes de la segunda mitad como julio, es decir, julio 2024. De manera que tendríamos un factor de actualización resultado de la división por 1.0143. Recordando, esta primera actualización hace lo propio sobre el monto histórico de la pérdida, actualiza el monto de la pérdida solo hasta diciembre del año en el que ocurrió. Falta por ahí una segunda aplicación, ahorita vamos con ella. Pero por lo pronto, una vez actualizada a diciembre del 2024, la pérdida se incrementó en poquito más de 25,000 pesos. Poco menos de 25,500 de hecho. ¿De dónde salió esa cantidad adicional? Del hecho o del efecto mismo de la actualización. Actualización por este factor. Una actualización que llegado el momento de en el cuerpo del anual, evidentemente se va a ir a realizar seleccionando los INPCs y haciendo una actualización automática. Claro, seleccionamos los INPCs o los meses hasta los cuales está actualizada la pérdida y el mismo formulario del anual nos va a arrojar un factor de actualización y una pérdida actualizada. Claro, sucede lo mismo que con el ajuste anual por inflación, pero eso no significa que aquello pueda ser ignorado a nivel de los papeles de trabajo. Lo único que significa es que, llegado el momento, tendremos que verificar que si el cuerpo del anual, si el formulario del anual me actualizó la pérdida a 1.805.000, sea esa la cantidad que yo tengo en papeles de trabajo. Por supuesto. La precarga facilita información, no omite nuestro trabajo, en todo caso nada más. Pero insisto, lo que decíamos, traigo una pérdida del 2020, una del 2021 y una del 2024. ¿Con qué procedimiento las actualizo cada una? Con este de primer momento. En ese momento, la pérdida del 2020, siguiendo el ejemplo, queda actualizada hasta diciembre del 2020, mismo caso con 21, mismo caso con 24. De entre esas, ¿cuáles se van a actualizar o cuáles se van a aplicar? Bueno, porque sobre esa que se vaya a aplicar, recordando de la más antigua a la más reciente en ese orden, sobre esa que se vaya a aplicar, yo tendría que aplicar, por favor, un segundo factor de actualización, que se utiliza este segundo factor para actualizar remanentes, ¿sí? O pérdidas que ya se vayan a amortizar directamente. Muy bien. ¿Qué dice el segundo factor? El INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplicará la pérdida, o sea, junio 2025 en este caso, 140, entre el INPC del mes de la última actualización. Algo importante a destacar,
es que los factores de actualización tienen un funcionamiento muy particular. Digamos que las actualizaciones se hacen desde hasta. De manera que en este primer momento de actualización, yo tengo una actualización desde julio del 2024 hasta diciembre del 2024, con base en los INPCs, que a su vez miden la inflación, etcétera. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué es importante? Bueno, porque este segundo factor me está pidiendo el INPC del mes de la última actualización. Y si producto de la primera, esta pérdida está actualizada hasta diciembre del 2024, entonces, en este caso voy a tener el INPC de diciembre del 2024. Bien, listo. Factor de actualización, obviamente la división. Pérdida actualizada a junio 2025, el 1.805.000 por 1.0178. ¿Cuál es la pérdida que yo puedo amortizar contra esta utilidad fiscal en 2025? 1.837.000 pesos. Ahora bien, vamos a pensar, para poner el ejemplo que les prometí hace un minuto, vamos a pensar que resulta que esta utilidad fiscal no es el caso, permítanme maniobrarla, es de 160.000 pesos, nada más. Yo traigo 1.780.000 histórica, pérdida histórica para amortizar esa utilidad, pero vamos todos de acuerdo con que son 48.000 pesos de impuestos, que si lo comparo contra mi ingreso de 42 millones, pon tú que no sea tanto, entonces lo pago los 48 y dejo la utilidad, la pérdida fiscal del 2024 la dejo a salvo para aplicarla en otro momento, cuando amerite aplicarla sobre una utilidad mayor. En este caso, la utilidad es de 160, muy modesta, un impuesto de 48, que si le resto los pagos provisionales todavía, en una de esas se me vuelve saldo a favor. Así que páguenlo. Lo que va a suceder en ese momento, en términos del 57 de la ley de renta, del 57 al 61 consecutivamente, lo que va a suceder en términos de la ley de renta es que yo voy a perder el derecho de poder aplicar después la pérdida fiscal hasta por el monto de 160.000 pesos. Es decir, si la puedes aplicar y no la aplicas, por la razón que sea, entonces pierdes el derecho a aplicarla de manera posterior hasta por el monto en el que pudiste haberlo hecho y no lo hiciste. Bien. De ahí la recomendación de que si hay una pérdida que amortizar, entonces habría que amortizar. Si en el proceso resulta que tampoco es el caso, pero si en el proceso resulta que nos acabamos la utilidad, bueno, la base de ISR será cero y el monto de los pagos provisionales se convertirá en saldo a favor. Ningún problema. Pero sin dejar de amortizar pérdidas. Recuerda, las pérdidas se amortizan solo para ISR, para PTU no. Si no se aplica la pérdida, se pierde el derecho de aplicarla hasta por el monto en el que se pudo haber aplicado. Y por último, la pérdida fiscal se puede amortizar sobre la utilidad para efectos de determinar la base de ISR. La utilidad fiscal sigue siendo la que es para efectos del coeficiente de utilidad. ¿A qué me refiero? A que si traemos 12 millones, casi 13 de utilidad, le aplicamos el 1.837.000, voy a obtener un resultado fiscal por la diferencia, 10.882.000 pesos. ¿Para qué sirve este resultado fiscal? Para calcular el ISR conforme lo vamos a ver en un momentito. Pero el coeficiente de utilidad se sigue calculando en todos los casos sobre esta cantidad. Se llama coeficiente de utilidad porque se calcula sobre la utilidad, no sobre el resultado. ¿De acuerdo? Pequeña diferencia, por favor. Llegamos entonces a un resultado fiscal. Ah, otra cosa. La utilidad fiscal también es el indicador o el valor sobre el que se concilia la utilidad contable en la conciliación contable fiscal. Vaya, ahorita vamos para allá. Por lo pronto,
aplicamos por ahí un 30% de la tasa del ISR y llegamos a un ISR determinado por alguna cantidad. 3.264.000 pesos en el ejemplo, claro. Vamos a restar, por favor, los pagos provisionales realizados, que en este caso no tenemos información de pagos provisionales, así que los consideramos en ceros, pero algo que también vamos a restar es el efecto de las retenciones de ISR a favor. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, el hecho de que esta empresa tenga intereses de vengados a favor me hace pensar que la empresa seguramente tenga alguna inversión bancaria, ¿sí? No necesariamente bancaria, pues, pero una inversión. En una SOFIPO, en la bolsa, donde tú quieras. Y si hay una inversión, seguramente haya un ISR retenido por el banco, por la SOFIPO o por quien sea, a raíz de las ganancias generadas por esa inversión. Y ese ISR es acreditable en términos del artículo 5 de la ley aquí. ¿De acuerdo? Ahora, decíamos ahorita, no es fuerza, no es necesario que una empresa tenga en realidad una inversión bancaria o una inversión en el sistema financiero en general, de manera que cómodamente sus ingresos pueden provenir solo de estas dos fuentes, que no es cosa menor, pues, pero solo de esas dos fuentes, ventas, anticipos. No vende activos, no tiene inversiones, no tiene operaciones en el extranjero, solo de esas dos fuentes. Pregunta, ¿puede tener retenciones? Sí. A partir de este año, sí. Porque algo que anda muy en boga es el tema de las retenciones que está aplicando o que están aplicando las plataformas tecnológicas sobre los ingresos generados por una persona moral. Ya ves tú que este régimen de plataformas tecnológicas aplicable para personas físicas desde el 2020 y hasta el 2025 solo para personas físicas, ahora también aplica para personas morales. ¿Qué significa? Que si yo empresa vendo algo a través de Amazon o si yo empresa soy anfitrión a través de Airbnb, entonces esos ingresos a partir de este año me están generando una retención y un descuento de comisiones y lo que tú quieras, sí. Pero entre otras cosas, la parte de la comisión, ¿sí? Esos ingresos me generan una retención de impuestos de parte de la plataforma. Lo mismo que le aplicaba solo a personas físicas hasta el 2025, ahora le aplica también a personas morales. Bien, pregunta, porque me lo han preguntado mucho. ¿Qué hacemos con esas retenciones? ¿Qué hace la persona moral con esas retenciones? ¿Las tiene que declarar? Claro, ¿sí? Como declara el ingreso, ingreso que a su vez factura, ingreso que a su vez al público en general, aunque sea, pero retenciones sobre las que a su vez la plataforma emite una constancia de retenciones. ¿Qué hacemos con esa retención? Las acreditamos aquí, por favor. En pagos provisionales, ciertamente, pero las acreditamos en cualquier caso. Y eso es importante de destacar, porque aunque estamos hablando de anual 2025, el efecto de los provisionales del 2026 son prácticamente inseparables o no pueden ser dejados de observar, por lo menos también. Y en esos pagos provisionales de empresas que tengan ingresos a través de una plataforma, hay una retención que considerar. Tampoco tenemos información en este caso práctico, pero tú, si sí tienes información al respecto, nada más recuerda, por favor, aplicar la retención a que haya lugar. Por lo pronto, tenemos entonces un ISR por pagar de 3.264.710 pesos, calculado a su vez sobre, déjenme ver que no haya nada, no, sí hay, espera. Calculado a su vez sobre una utilidad fiscal de 12.719.000 pesos. Y aquí podemos hablar de una tasa efectiva, cuánto representan los 3 millones sobre los 12 millones como tal, para efectos, o sobre el ingreso como tal, para efectos de poder saber si estamos ubicados en el mismo rango, porque hablando de rentabilidad de la empresa, como elemento de la materialidad y como elemento observable por la autoridad, has de saber una cosa.
Para la autoridad fiscal, este tema de las utilidades fiscales que generan las personas morales. Para la autoridad fiscal son bastante comparables las utilidades que generan las empresas del mismo sector. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo tengo una panificadora que vendo a través de rutas de venta, mis ingresos a nivel concepto y mis deducciones a nivel concepto deberían parecerse mucho a las deducciones de Grupo Bimbo, por ejemplo. Aunque seguramente el monto de mis ingresos no sea el mismo que para Grupo Bimbo, mis ingresos y mis deducciones deben parecerse en concepto. Y por lo mismo, la proporción de mi utilidad en relación con mi ingreso también. ¿Sí? Entonces, si yo SAT estoy viendo que hay una panificadora que genera una utilidad o un impuesto sobre una tasa efectiva entre el 5 y el 6%, y de pronto aparece un contribuyente con una utilidad del 2%, entonces seguramente a esa empresa con su ganancia del 2% sea motivo de observación. En el sentido estricto de la palabra de por qué, si estas otras tantas empresas están generando una utilidad del 8%, apareces tú con tu utilidad modestita del 2%. Oye, ¿significa entonces que le tengo que ir a preguntar a Bimbo cuánto ganó para medir mi utilidad en función de eso? No necesariamente, porque aunque le preguntaras, obviamente no te va a decir, va a empezar, no nos va a decir, va a empezar, pero sí hay algo importante por ahí a observar a nivel de la tendencia de la utilidad, ¿sí? La tendencia de la utilidad en relación al sector de mercado y la tendencia de la utilidad en relación a años anteriores. Porque aunque no sea del todo comparable por el tamaño de la empresa, por el volumen de operaciones, por la tecnificación de las operaciones y demás, sí deberían no ser demasiado separado un valor del otro. ¿Sí? Si Bimbo genera una utilidad del 8% en relación a su ingreso, la panificadora local debería generar una utilidad del 5, el 6 como mucho. Se llaman tasas efectivas y es un criterio que utiliza la autoridad para revisar o para cuestionar la rentabilidad de alguna empresa en particular. Bien, listo. Y ahora sí, eh, estas tasas efectivas, licenciada Mariana, ¿son solo para grandes contribuyentes o serán para todos los contribuyentes? Bueno, precisamente el orden en el que tienen efecto las tasas efectivas es precisamente ese. Primero con los grandes, después con todos los demás. Entendiendo que todos los grandes sí son comparables entre sí, por aquello de que, pues, por eso son grandes contribuyentes, porque tienen ya desde el monto mismo de su ingreso, el hecho de que el ingreso los marque como grandes contribuyentes, significa que si además de tener un monto de ingresos superior a cierta cantidad para ser grandes, también resulta que tienen el mismo giro, entonces se vuelven comparables. Pero el mismo indicador puede servir para efectos de determinar cuándo la panificadora local, siguiendo con el ejemplo de la panificadora, claro, cuándo la panificadora local de pronto se puede volver por ahí cuestionable en cuanto a las generaciones de pérdidas una después de la otra, o en cuanto a los márgenes de utilidad así de pequeñitos, o en cuanto a todo lo demás. ¿Sí? Yo, SAT, entiendo, gracias a usted, licenciada, yo, SAT, entiendo que no vas a tener el mismo volumen de ingresos que Bimbo. Lo entiendo perfectamente, pero, de momento por lo menos, pero sí tienes los mismos conceptos de venta y los mismos conceptos de deducción. Entiendo la variación en el ingreso, donde Bimbo vendió 200 millones de dólares y tú vendiste 200 millones de pesos. Entiendo la variación, pero cada uno sobre su monto de ingreso debería generar una utilidad lo más similar posible. Si la harina es la que es, pues, no, ¿sabes? A eso me refiero. Esas son las tasas efectivas. Así que recuerden, por favor, la planeación fiscal pasa por optimizar el coeficiente de utilidad, la utilidad fiscal, las deducciones, sí, no necesariamente por convertirlo todo en ceros. ¿Sí? De hecho, un esfuerzo en donde aquello se convierta en hagan lo que tengan que hacer, pero resulten en pérdida, por Dios, a veces puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque si resulta que este año 2025, anual 2025,
para la empresa, perdón, llega a presentar una pérdida fiscal y es la cuarta pérdida fiscal que presenta la empresa por cuarto año consecutivo, la pregunta poco menos que obligada para la autoridad es, si vienes generando pérdidas, literalmente si gastas más de lo que vendes desde el 2021 a la fecha, ¿me quieres recordar, por favor, qué tipo de negocio es el tuyo? Y eso es un cuestionamiento muy válido de parte de la autoridad. Formulado así suena muy burdo, muy local, sí, muy laxo, pues tal cual. Pero formulado de parte de la autoridad puede ser motivo de cuestionamiento. Te lo digo por aquello de que no falta quien piense, ninguno presente, me queda claro. Ninguno aquí presente, me queda claro. Pero no faltará quien piense que la utilidad fiscal entre más pequeñita mejor, y si puede ser pérdida mejor, y si puede ser lo que tú quieras. Espérame poquito, porque sí hay escenarios en donde la empresa es pérdida, te reitero, lo he estado viendo con los papeles de trabajo que estoy preparando últimamente, porque Culiacán, y no solo Culiacán, de pronto está en una situación socioeconómica un tanto adversa, digámoslo así, ¿sí? Entonces, pero bueno, sí hay escenarios de pérdidas, sí hay endeudamientos muy fuertes, sí, este año, 2025. 2024 la utilidad bajó, 2023 había una utilidad más alta, pero hay un orden, hay una explicación. Véngase entonces el siguiente punto. Si tu resultado resulta que es pérdida, tal cual, aritméticamente hablando, si tu resultado es pérdida, te voy a dejar una consigna para cuando presentes tu declaración anual. Recuerda que consigna es el nombre formal que le damos para no hablar de tareas en este taller. Tu resultado es pérdida. No es el caso de lo que tienes en pantalla, pero puede ser que sí sea tu caso. Vamos a pensar. Tu resultado fiscal es pérdida. Te tengo dos preguntas. No me las contestas a mí. Tú sabes que no, pero te las contestas a ti por si la autoridad llega y te lo pregunta. Ojalá que no llegue nunca, pero si llega, mejor tener la respuesta. Punto número uno. ¿Qué te provocó esa pérdida? ¿Tienes mucho gasto? ¿Tienes muchas compras? ¿Mucho inventario? En cuyo caso, si tienes mucho inventario, aquello no debería ser pérdida por el efecto del inventario final sobre el costo de ventas. El inventario final se resta. Si te quedaste con mucho inventario, pues nomás lo restaste aquí, disminuiste la deducción. Vaya. ¿Tienes mucho gasto? Ok, ¿con quién? Es por las depreciaciones. Ok, ¿qué estás depreciando? Es por... Pregunta número uno. ¿Qué te provocó esta pérdida fiscal? Específicamente, ¿qué? Fernando, es que mucho gasto. No, no, no. ¿Gasto en qué? ¿Sí? Fernando, es que mucha depreciación. Espérame. ¿Qué depreciaste? Número uno. Número dos, y más importante, si la respuesta de la primera pregunta es un factor en donde hay gastos que tuviste que pagar, típicamente aquí, ¿sí? O conceptos por los que tuviste que desembolsar. Ten claro, por favor, muy claro, por favor, de dónde obtuviste el recurso para efectos de poder pagar este excedente de gastos, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? En un balance general donde va a aparecer una cuenta de créditos bancarios que a su vez participan en tu cálculo del ajuste anual por inflación, ¿sí? Etcétera, etcétera. Dos preguntas que forman parte, en mi opinión por lo menos, de una suerte de protocolo de respuesta. En caso de que la autoridad en algún momento, repito, ojalá nunca, pero en caso de que la autoridad en algún momento quiera llegar a cuestionar, ¿cómo puede ser que hayas salido perdiendo? ¿Qué te lo provocó? ¿Y de dónde lo pagaste? Ahora, la segunda pregunta se puede responder con un tema de, me la provocaron las depreciaciones y las depreciaciones no se pagan. Perfecto, se acabó. ¿Sale? Entonces, pero bueno, es eso. Vamos con el chat antes de pasar a nuestro break. Maestro, entonces, estas tasas efectivas las podemos comparar con las de los grandes contribuyentes. Las he buscado y no están todas las actividades económicas, como que Hacienda solo tiene algunas actividades identificadas. Efectivamente, se puede revisar, por ejemplo, cuál es el porcentaje de utilidad en el que resulta un gran contribuyente, uno de los grandes contribuyentes, vaya, con su tasa efectiva y demás, para saber nosotros qué tan lejos estaríamos de esa tasa efectiva como tal. Repito,
Probablemente, y lo digo con infinito respeto, tú lo sabes, pero probablemente el monto de los ingresos no sea comparable, pero la proporción de las utilidades puede ser que sí sea un poquito más comparable. No necesariamente el mismo. Puede haber N cantidad de factores, desde la compra por volumen hasta la compra directa a productores, hasta la tecnificación de la producción. Puede haber N cantidad de factores por los cuales el porcentaje de utilidad no es comparable linealmente. El 8% de Bimbo es el 8% de la panificadora local. Pon tú que no, pero sí no como un indicador tan lejos el uno del otro. Y por supuesto, si la empresa ha de generar utilidades, lo más recomendable, bajo control, ciertamente. Bajo una carga optimizada, ciertamente. Pero una carga, una optimización, una labor de optimización que no pasa definitivamente por el filtro de generar pérdidas, porque sí, que ni qué. Y si ya las generaste, entonces sí pasará por el filtro, por favor, de eh, en qué sentido se generó la pérdida, por qué razón quiero decir. Y si aquello es una razón que tenga que ver con flujo, con gastos pagados, vaya, ¿de dónde obtuviste el dinero para pagarlos? ¿Sí? Si me estás diciendo que vendiste, en un ejemplo nuevo, si me estás diciendo que vendiste 29.7 y gastaste 42.4 y los 42.4 son conceptos que pagaste, yo lo menos que quiero saber, yo SAT, lo menos que quiero saber al momento de una revisión es de dónde obtuviste los recursos para pagar esta diferencia que te dio lugar a esta pérdida. ¿Sale? Entonces, por favor, como verás, no es solo determinar la utilidad fiscal. Y ya la determinaste, ya lo llenaste, ahora sí mándala. No, no, no. ¿Por qué? Porque yo soy muy de la idea, y no estoy seguro si ya se los he compartido. Yo soy muy de la idea, quizá porque entre otras cosas soy docente universitario también, que la declaración anual es una suerte de examen para el contribuyente. ¿Sí? Un examen donde hay que integrar ingresos, ya lo hablamos, donde hay que calcular algunas deducciones que hay que calcularlas básicamente desde cero, como las depreciaciones o como el ajuste anual por inflación, o hay que distinguir los números y hay que cuadrar números a nivel del costo, por ejemplo, o hay que distinguir qué es deducible y qué no. Y todo eso se convierte en reactivo de examen, siguiendo con el ejemplo. ¿Sí? Relaciónalo con una redacción de examen. Pagamos 904,000 pesos de nómina, de los cuales 140,000 son exentos. Indica la proporción deducible de la nómina. Hicimos los cálculos de la nómina exenta. Hicimos los cálculos y llegamos a una respuesta de 65,824 pesos. Pero si eso lo analizamos desde una óptica como docente, ¿sí? Y aquí se coloca una cantidad adicional o una cantidad distinta, perdón, errónea, ¿sí? Aquello es un tachacito por ahí que implica que tu calificación ya no es 10, es 8. Llevado a la vida real, este examen que representa la declaración anual no te va a implicar un 10 o un 8 de calificación. Te va a implicar un recálculo del anual, un recálculo del coeficiente y probablemente una multa. No te asustes, no hay por qué. Pero justamente por eso estamos viendo todo esto con el nivel de detalle con el que lo estamos viendo. No te asustes, no hay de qué asustarse. Hay algo que preparar, nada más. Y parte de ese algo que preparar también es este filtro de, así como preguntaríamos, ¿dónde está la utilidad? ¿Cómo es que gané 12.7 millones de pesos? Si en el banco tengo poco menos de 8, ¿sí? Así igualito preguntaríamos, ¿qué cosa me generó la pérdida fiscal de la que estábamos hablando ahorita en el ejemplo? ¿Sí? Entonces, tenemos por ahí dos respuestas dos preguntas que responder, no ante mí, lo sigo diciendo, dos preguntas que responder para efectos internos, para efectos de explicación, para efectos de protocolo de respuesta ante el SAT, en caso de que el SAT venga y pregunte, si tu resultado llega a ser pérdida fiscal. Porque dicho en blanco y negro, el escenario está muy puesto, lo digo con todo el pesar que implica, el escenario está muy puesto para que ciertas empresas en ciertas ciudades generen pérdidas. ¿Sí? Entonces, lo que te decía acerca de la experiencia de las empresas que estoy viendo aquí en Culiacán.
¿sí? De las pocas personas morales que tengo, porque la mayoría de mis clientes son físicas, quiero decir, eh, pues hay más de una por ahí que sí está generando pérdidas y que tiene un crédito bancario y que tiene, tarara, ¿sí? Si traigo esto a la mesa es precisamente por eso. Ojalá no sea tu caso, pero si sí lo es, independientemente de las razones por las que lo sea, pues quiero decir, no necesariamente por esta situación que se está viviendo. Si tu resultado también es, asegúrate nada más de tener esas dos preguntas respondidas. ¿Sale? Bien, antes de retirarnos a nuestro break, quiero dar el espacio, por favor, por si alguno quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario o alguna retroalimentación, o si íbamos muy rápido y alguno se perdió o lo que tú quieras, los escucho con muchísimo gusto antes de despedirnos provisionalmente. Adelante, por favor. Bueno, creo que no hay preguntas y si alguna hubiera, bueno, si ya estás tecleando en este momento la pregunta, quiero decir, eh, síguela tecleando. Ahorita, gracias, señorita Mariana. Síguela tecleando y ahorita que regresemos, seguimos platicando acerca de eso. Vámonos a descansar un ratito, 15 minutos, creo que lo sabes. La sesión queda iniciada, también lo sabes. Eres libre de permanecer conectado o conectada y nos vemos en 15 minutos o de desconectarte y nos vemos en la misma cantidad de tiempo. Enviado mientras, ya regreso. ¿Vale? ¿Vale? Licenciada Cintia, regresando del receso, ya veríamos el llenado. Podemos recapitular el llenado, sí, pero en dado caso estoy compartiendo pantallas precisamente para ir viendo dónde es que se va colocando directamente cada valor del que vamos calculando en papeles de trabajo en el cuerpo del anual, pero lo recapitulamos al regreso. ¿De acuerdo? Entonces, por lo pronto, vámonos a descansar. Nos vemos en 15 minutos contados a partir de este momento. ¿Bien? Hecho. Gracias.